Hola, hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos al Rincón del Motor. Estamos aquí en un episodio más para hablar del Gran Premio de Estados Unidos que se llevó Max Verstappen, como lo ven en el título, Red Bull conquistando un circuito Mercedes. Mercedes había ganado todas las carreras excepto la de 2018 desde 2014 en el Circuito de las Américas en Estados Unidos, es decir, toda la era híbrida. Solo se cortó esa racha por la victoria que mencionaba de Raikkonen en 2018 con Ferrari y el año pasado que no se corrió la carrera. Pero bueno, estamos aquí para repasar estas acciones y hacer algunos comentarios de esta carrera que tal vez no fue tan emocionante como algunas otras o no hubo tanta disputa en pista. Sin embargo, sigue el campeonato del rojo vivo. Todavía tuvimos pelea directa entre Verstappen y Hamilton y eso se agradece y esperemos que siga así hasta el final del campeonato y prácticamente se decide el campeón mundial en la última curva, ¿no? Para los que no somos tan aficionados ni de Max ni de Hamilton y que queremos un espectáculo eh, increíble hasta el último momento de la temporada. Creo que esta vez hay que repasar un poco lo que pasó desde el viernes, porque extrañamente en la práctica uno parecía que Mercedes iba a ejercer esa superioridad y esa característica que se tiene etiquetado al circuito de las Américas como territorio Mercedes, porque marcó el 1-2 con Hamilton y Bottas en la primera práctica y parecía o se antojaba difícil que Red Bull pudiera revertir esa situación. Sin embargo, no sé qué movieron en Red Bull de la práctica uno a la práctica 2 que pudieron revertir la situación y en práctica 2 se colocó Checo Pérez en primer lugar y en práctica 3 también Checo Pérez en primer lugar, que cabe destacar que Checo tuvo el primer lugar ahí en la práctica 3, ya que tanto a Hamilton como a Verstappen les eliminaron tiempos que habrían superado al de Checo, pero se los bajaron por track limits. Y bueno, pero aún así ya Red Bull estaba al nivel o incluso por encima de Mercedes. Y quedó demostrado en la clasificación, en que incluso en la primera salida para marcar tiempos en Q3, Checo Pérez logró colocarse en primer lugar al frente de su compañero Max Verstappen. No sabemos si todo gracias al apoyo que sentía ya a pesar de no estar en casa en México, pues hay demasiada gente demasiados mexicanos que van al circuito de Austin a apoyar a Checo, ya sea que hacen el viaje o ya sea que viven en Estados Unidos, y no sabemos si eso le dio el extra necesario para tener una buena actuación este fin de semana. Sin embargo, ya en la segunda salida de Q3, tanto Verstappen como Hamilton marcaron un mejor tiempo que el suyo. Checo por ahí decía que le afectó un poco la lluvia en la última vuelta. No sabemos qué tanto, pero se quedó a 15 milésimas, si no mal recuerdo, de Hamilton. Estuvo muy cerca Red Bull de poder cerrar esa primera fila y hacer un 1-2 en clasificación, sin embargo, no se pudo. Y ahora sí, pasando a la carrera, pues vamos como es habitual, repasando desde el primer lugar y así nos vamos sucesivamente hasta el décimo. Primer lugar y segundo, porque yo creo que hay que hacer aquí un repaso conjunto de la carrera tanto de Max como de Hamilton por las jugadas estratégicas que hubo ahí a lo largo del camino. Y primero tenemos que analizar la arrancada, donde Hamilton le gana la partida a Verstappen. Eh, Aquí una peculiaridad del circuito es que el, el piloto que logró la pole arranca del lado externo de la pista, Hamilton arrancaba del lado interno y pues eso le favorecía y al hacer una largada limpia pudo emparejar a Verstappen y a pesar de que Verstappen lo tiró hacia el lado izquierdo de la pista, se mantuvo Hamilton firme. Y pues ese mismo movimiento de que
Verstappen tirara a Hamilton hacia el lado izquierdo, hizo que a su vez en la frenada y en la posterior salida para acelerar de la curva 1, Hamilton pudiera exprimir a Verstappen hacia afuera y le terminara por ganar la posición en esa primera curva. Así que fue excelente la largada de Hamilton, hizo lo que tenía que hacer para para ponerse con cierta ventaja, e incluso esa salida de pista de Verstappen, obligado por Hamilton, limpia la maniobra, claro que sí. eh, Incluso lo puso en desventaja con Checo Pérez, pero evidentemente podemos ver en las tomas que Checo Pérez, aunque se emparejó en un momento a Verstappen, soltó el pie del acelerador entrando a las heces para que Verstappen mantuviera la segunda posición. Realmente no era conveniente para Red Bull que Checo obstaculizara a Max. A partir de ahí, eh, pegaditos Hamilton y Verstappen eh, en las primeras vueltas. Ahí Checo manteniéndose atrás a 3.3 segundos. Y llega el momento de decidir. Por ahí tenía algunas quejas Verstappen con los neumáticos. Y Verstappen se acerca. Perdón, creo que me acabo de equivocar con Verstappen y Hamilton. Bueno, Hamilton a la cabeza, Verstappen por detrás, ahí pegadito. Nunca se separó de Hamilton por mucho un segundo y medio por ahí. Y Verstappen empezaba a sufrir un poco con los neumáticos y decide entrar a pits. Y decide entrar a pits al final de la vuelta 10. Y Hamilton se queda en pista, incluso dice por Team Radio que sus neumáticos estaban bien, que no era necesario que lo detuvieran. Y después de completar incluso su detención, Verstappen le manda por radio mensaje al equipo que deberían tratar de parar luego a Checo Pérez para que Hamilton no fuera tan largo en en ese primer stint, obligarlo a parar un poco antes, porque Checo Pérez estaba en posibilidad de hacerle también un undercut, tal vez una posibilidad un poco lejana, pero sí estaba latente esa posibilidad. Entonces hace la parada de Checo Pérez y eso obliga a que Hamilton no pospusiera tanto su parada y se detuviera en la vuelta 13. Claro, a partir de aquí ya existía una desventaja, una diferencia, perdón, estratégica entre Hamilton y entre Verstappen. Hamilton, si hubiera querido conservar la punta, tendría que haberse detenido en la vuelta, inmediatamente en la vuelta siguiente que lo hizo Verstappen, y eso no era garantía de que conservara su primer lugar. Entonces, desde el momento en que Hamilton decidió no entrar a pits inmediatamente después de Verstappen, pues ahí ya sabía que había perdido la punta, porque cuando él parara ya saldría por detrás de Max Verstappen. Sin embargo, ahora él iba a jugar a la estrategia de ir un poco más largo para tener neumáticos más frescos hacia el final de la carrera. Entonces tuvimos un segundo stint en el que Hamilton, con esa ventaja de unos de 3 vueltas de neumáticos más frescos, ya neumáticos duros, recordemos, pues le fue recortando poquito a poquito la diferencia a Max Verstappen hasta que se acercó y, y pues llegó el momento de la segunda detención, la cual Verstappen hizo en la vuelta 29. Y veamos aquí ya la diferencia que marcaba de estrategias, porque Hamilton para en pits hasta la vuelta 37, es decir, en ese postergar la parada y alargar la vida de los neumáticos para hacia el final tener neumáticos más frescos, pues fue una diferencia de 8 vueltas, es decir, para encarar la parte final de la carrera, Hamilton iba a tener neumáticos 8 vueltas más jóvenes que los de Verstappen. Y esa era la apuesta de Mercedes, desde que se decidieron por esa estrategia. Y pues vemos cómo hacia el final de carrera, en las últimas vueltas, en las últimas 10, Hamilton empieza a recortarle firmemente la diferencia que en un momento llegó a estar en los 9 segundos más o menos, 9 y medio.
la recorta progresivamente, incluso hay una vuelta en la que le llega a descontar 1 segundo y medio en una sola vuelta Hamilton a Verstappen. Y pues bueno, naturalmente sabemos que con estos monoplazas de Fórmula 1, al irse acercando más al auto que está enfrente, se va volviendo cada vez más complicado que siga manteniendo eh, ese, ese recorte de diferencia, vaya. Entonces, pues Hamilton se le va complicando un poco y llegamos a esas últimas 2 vueltas donde Hamilton tenía que esforzarse para poder entrar en rango de DRS y, y tratar de hacer una maniobra de adelantamiento sobre Max Verstappen. Pero Max aguantó bien, incluso una vuelta penúltima, antepenúltima vuelta, logra extender un poquito la diferencia respecto a Hamilton, logra frenar ese embate y que no entrara en ese segundo para activar el DRS. Y en la última vuelta, todos sabemos que el punto clave para el adelantamiento es salir del primer sector o de las heces con una diferencia menor a 1 segundo del perseguidor para poder activar el DRS en la recta larga. Entonces Verstappen sabía que la clave era mantener esa diferencia por encima del segundo en ese primer sector de la última vuelta. Y en la última vuelta, en ese primer sector, Max Verstappen marca récord de primer sector en toda la carrera, y eso le permite dejar a Hamilton fuera del rango de DRS y que Hamilton no pudiera hacer ya nada para poder adelantarlo, y así eh, pudo conservar el primer lugar y marca una victoria más para él, para Max en la temporada. Hamilton hizo todo lo que pudo, eh, así era la estrategia. Lamentablemente para él no pudo entrar en rango de DRS, se defendió muy bien Max, administró bien y eh, supo poner todo lo que tenía en el momento preciso para evitar que Hamilton tuviera oportunidad de adelantarlo. Entonces terminan el Gran Premio con una diferencia entre el primero y el segundo de solo 1.5 segundos, 1.2, 1.5, tengo por aquí el dato. Sí, 1.3 de diferencia entre Verstappen y Hamilton. Pero bueno, ya sabemos que después de esa recta larga, si no lo pasó ahí, ya no lo iba a pasar. Entonces logró sostener ese primer lugar Max Verstappen después de haber perdido ese primer lugar en la arrancada. Pero pues aquí jugó la estrategia y por eso hacíamos o hacía hincapié en lo de Checo, porque tal vez si Checo hubiera estado un poco más lejos en ese primer stint, Hamilton no solo no habría parado 3 vueltas después de Verstappen para la primera parada en boxes. Tal vez hubiera o habría tratado de ir más largo, no sé, vuelta 15, vuelta 16, y en combinación con el segundo stint, pues al final pudo haber atacado a Max Verstappen con unas llantas todavía más jóvenes o con menos vueltas, ¿no? Entonces ahí fue importante el rol que jugó Checo Pérez, de quien vamos a hablar, porque precisamente fue el tercer lugar, el piloto que cierra el podio en este Gran Premio de Estados Unidos. Checo, que él comentaba que desde la mañana no sentía bien, no se sentía bien, tenía por ahí algunos problemas, y llega a la hora de la carrera y resulta que desde la primera vuelta no tenía agua. Recordemos que los pilotos tienen un sistema de hidratación por el cual pueden accionar por un botón en el volante para tomar agua durante el transcurso de la carrera, y ese sistema no estaba para Checo Pérez. No sé si a qué se debió el fallo, pero no pudo hidratarse durante todo el Gran Premio. Dijo en una entrevista que por ahí de la vuelta 20 ya sentía que perdía fuerza en las manos, bueno, en los brazos, en los pies, que incluso por ahí tenía unos problemas ya con la visión. Sin embargo, aguantó toda la carrera, las 56 vueltas sin agua, y pues terminó eh, visiblemente destruido porque
las temperaturas este fin de semana en el circuito de las Américas en Austin eran extremadamente elevadas. Me parece que ambiente eran 30, 31 grados centígrados. Checo que, como comentábamos, jugó un papel importante al mantenerse en el primer stint por ahí a 3 punto y tantos segundos de Verstappen o de Hamilton, no soltar. Me parece que terminó el stint por ahí a 5 segundos, pero todavía estaba latente la posibilidad de hacerle el undercut a Hamilton. Y eso fue lo que obligó a que Lewis parara no tantas vueltas después o no extendiera tanto ese primer stint. Y bueno, a partir de ahí, si ustedes pueden observar en la carrera, eh, desde la vuelta 6 o vuelta 10 ya tenía una diferencia de 10 segundos prácticamente Checo con Leclerc. Y, y desde ahí parece que se congeló y durante todo el Gran Premio se mantuvo y podemos asumir que haya sido por ese problema de de la hidratación que Checo haya tenido un ritmo más conservador e incluso pensar que tal vez al ver ya imposible el pelear el segundo lugar con Hamilton, que le dijera al equipo que pues fuera conservador para disminuir el desgaste en los componentes que ya sabemos que pueden significar una penalización a futuro y pues mantenerlos en un buen estado es ideal y pues si sabían que ya no podían pelear por el segundo lugar y combinado con lo de la falta de hidratación, pues era lo más sensato. Entonces, durante toda la carrera, después de su segunda parada, se mantuvo esa diferencia de 10 segundos con Leclerc. En las vueltas finales hubo un momento en que Leclerc le fue descontando y se colocó a 7 segundos, 6 y medio me parece incluso. Sin embargo, en las últimas vueltas, en la última, penúltima, todavía aumentó un poco y terminó a 10 segundos. Por ahí de el tercer lugar Checo Pérez del cuarto Leclerc. Bastante bien el fin de semana de Checo. Lástima por lo del problema de hidratación. No sabemos si le hubiera alcanzado el ritmo para pelear con Hamilton y Verstappen, pero por ahí le pudo haber dado un susto al piloto británico. Y es bastante mérito el que tiene haber terminado la carrera en esas condiciones tan demandantes sin una gota de agua. Y pues tenemos en cuarto lugar a Charles Leclerc, que pues esta carrera, como decíamos desde el inicio, no fue con mucha pelea durante el Gran Premio, no muchos rebases en estos primeros lugares. Entonces es, digamos, una carrera muy lineal en la que Leclerc desde el inicio se mantuvo en el cuarto lugar y toda la carrera se mantuvo en el cuarto lugar y realmente nunca se vio presionado ni él presionó a Checo, digamos que en tierra de nadie, simplemente mantuvo el rendimiento de la Ferrari y terminó cuarto, 10 segundos por detrás de Checo y 20 segundos, 24 segundos por delante de Richardo. Entonces, repito, tierra de nadie, pero un muy buen resultado para Leclerc en la lucha de Ferrari contra McLaren en el campeonato de constructores. Y tenemos en el quinto lugar a Daniel Richardo, que aquí sí es interesante. Bueno, hablemos de una vez de Richardo y de Sainz y de Norris, que al principio de la carrera protagonizaron un duelo tremendo, el mejor de la carrera yo creo, porque Richardo, recordemos que arrancaba en quinto lugar Sainz, sexto lugar Richardo, séptimo Norris, y en la recta larga en la primera vuelta, Sainz tenía por el lado izquierdo a Norris y por el lado derecho a Richardo. Hasta parecía por un momento que los dos McLaren iban a superar a Sainz. Y por ahí hubo un intercambio de posiciones en el que en un momento parecía que Norris podía pasar a los dos, en otro momento que Sainz iba a mantenerse por delante y finalmente Richardo es el que prevalece ahí y puede llegar a ese quinto lugar, dejando a Sainz en sexto y a Norris en séptimo. Pero a partir de ahí, como decía, la carrera muy lineal, digamos que se mantuvieron las posiciones
Ricciardo en quinto, Sainz en sexto, Norris en séptimo por buena parte de la carrera. Sainz tal vez pudo, o más bien aspiró a poder recuperar esa posición que perdió en un inicio con Ricciardo. Sin embargo, una vez más, porque esto ya es constante casi cada gran premio, Ferrari tuvo una muy mala parada con Carlos y por ahí 2 segundos, 3 segundos por encima del tiempo, digamos, estándar o promedio de una parada y, e incluso en las vueltas finales de la carrera, o no tan al final, en las 40, si no mal recuerdo, tuvo la oportunidad Sainz e incluso trató de adelantar a Ricciardo, pero por ahí eh, se defendió Ricciardo, se tocaron por ahí las ruedas traseras y se enllantaron por ahí, lo que hizo que Sainz perdiera la oportunidad de rebasar a Ricciardo. No fue una maniobra para penalización. Sin embargo, Sainz de ese contacto resultó dañado su alerón delantero del extremo derecho, y tal vez eso fue lo que ocasionó que hacia el final de la carrera Bottas le pudiera rebasar. Bueno, específicamente en la última vuelta fue cuando Sainz perdió ese sexto lugar a manos de Valtteri Bottas. Entonces, hablemos de Valtteri Bottas, que quedó en sexto lugar, que sabemos que era una carrera en la que arrancaba noveno por una penalización de cambio de motor de combustión interna, 5 lugares de penalización, por eso arrancó en noveno lugar. Y su carrera se trataba de remontar, de ir a lo mejor más largo que los demás en las detenciones de pits para poder hacer un overcut, ¿no? Algo por el estilo. Se vio por ahí en las primeras vueltas retenido por Tsunoda, que hizo una gran labor deteniéndolo, así como en el Gran Premio pasado pasó con Hamilton en esa pelea con Tsunoda, pues esta vez le tocó a Bottas ser retenido por el japonés unas cuantas vueltas. Hasta después, finalizando el primer stint, fue que Bottas pudo deshacerse de él. Fue ganando posiciones progresivamente, principalmente debido a lo que les comentaba, que hizo una estrategia distinta y aplicó una especie de overcut yendo más largo, y eso le permitió en las últimas vueltas llegar a ponerse séptimo por detrás de Ricciardo y Sainz, y que en la última vuelta o en las últimas vueltas cazar a Carlos. Por ahí estuvo peleando con él unas cuantas vueltas, desde las 52 me parece, y justamente en la última fue cuando logra arrebatarle esa posición. Entonces eso le da el sexto lugar a Bottas, Sainz queda séptimo finalmente, y en el octavo lugar tenemos a Norris, que después de ese duelo de las primeras curvas o la primera vuelta con Ricciardo y con Sainz, pues una vez que quedó detrás de Sainz, así fue su carrera, digamos, lineal, poca batalla, perdió la posición con Bottas por la estrategia distinta, pero nada de pelea para Norris, y pues aquí salió perdiendo respecto a McLaren, respecto a Ferrari. Pero no mucho que decir, repetimos, no hubo tanta acción en pista. Noveno lugar tenemos a Tsunoda, que lo más relevante de su carrera fue lo que les comentaba, el cómo contuvo por ahí a Valtteri Bottas unas cuantas vueltas en el primer stint. Y lineal, nuevamente volvemos a lo mismo, ganó una posición gracias al abandono de Gasly y pues finalmente terminó en el noveno lugar. Y décimo tenemos a Vettel, que también siguió una estrategia de ir un poco más largo en sus stints antes de parar. De hecho, fue, digamos, del top 10 el último piloto que realizó su detención en la vuelta 38 y precisamente obtiene ese lugar, ese décimo lugar, último puntito que se otorgó en la carrera de ayer, gracias a que Raikkonen tuvo un despiste
se le va el auto entrando a las zonas de las S, a la zona de las S, si no mal recuerdo, y pues eso le dio ese único puntito a Vettel que de no haber sido por ese despiste de Raikkonen, pues no habría conseguido. Por lo demás, tenemos a Russell en el lugar 11 que protagonizó ahí una lucha con Vettel bastante interesante. Vettel lo rebasó por fuera en las últimas curvas del circuito. No recuerdo bien en qué vuelta, pero fue una pelea bastante limpia e interesante. Lugar 12 terminó Antonio Giovinazzi. 13, no, perdón, aquí me estoy equivocando, ya estoy en las vueltas rápidas. Terminó décimo Vettel, lugar 11 Giovinazzi, lugar 12 Lance Stroll, quien también llevó una estrategia parecida a la de Vettel. Los dos Aston Martin fueron más largos antes de sus paradas. Lugar 13 terminó Raikkonen, lugar 14 ahora sí corrigiendo George Russell, que tuvo esa batalla con Vettel, lugar 15 Latifi, que en la primera curva recordemos que tuvo el incidente ahí con Lance Stroll, que incluso Latifi tuvo que parar en pits para reemplazar el alerón delantero. Lugar 16 Schumacher, lugar 17 Nikita Mazepin. Y por último tenemos tres abandonos que fueron el de Alonso, el de Ocon y el de Pierre Gasly. Aquí destacar eh, Gasly fue, digamos, el único que se quedó tirado en la pista. eh, o no, no, sí recuerdo, no recuerdo, creo que sí entró a pits. Bueno, fue el primer abandono de todos. Gasly empezó a tener problemas y perdió bastante ritmo. Tenía por ahí un problema, iba bastante lento en pista y decidió retirarse. Destacar de estos que estuvieron fuera del top 10, la lucha primero entre Kimi y Alonso. Alonso defendiendo la posición y Kimi Raikkonen por el exterior aguantando en la salida de la curva 1 logra acelerar e incluso hubo contacto lateral entre el Alpine de Alonso y el Alfa de Kimi y aún así Kimi logró mantenerse por delante. Ahí en la aceleración logra ganar el puesto rumbo a la entrada de las heces. Alonso se quejaba por radio de que Kimi debía regresarle la posición porque lo había adelantado por fuera, pero no, me parece que en este aspecto no tenía mucho que reclamar Fernando, ya que él fue quien tiró hacia afuera a Kimi y pues Kimi simplemente se mantuvo lo más cerca que pudo del circuito, incluso por eso se rozaron y logró ganarle la posición a Fernando Alonso. Y más adelante, Alonso trató de, perdón, ajá, Alonso trató de superar a Giovinazzi y aquí fue diferente porque Alonso se estiró bastante la frenada y se pasó y en la salida de la curva después de la recta más larga del circuito, pues sí aprovechó ese espacio por fuera para acelerar mejor y lograr ganarle finalmente la posición a Giovinazzi y ahí le pidió el equipo que devolviera la posición y él se quejaba por qué si con Raikkonen que él consideró que lo pasó por fuera, porque ahora el que pasó por fuera lo estaban obligando a regresar a la posición, que no había consistencia en las decisiones de la FIA, pero me parece que en esta maniobra sí Alonso sacó ventaja y no fue tanto porque se hubiera obligado por Giovinazzi o que Giovinazzi lo tirara fuera, simplemente se pasó en la frenada o estiró mucho y pues es justo que le dijeran que regresara a la posición, aunque más adelante eh, pues por fin logra Alonso darle más pelea a Giovinazzi y esta vez sí, sí logra Alonso eh, el adelantamiento gracias a que le dicen a Giovinazzi que tenía que devolver la posición porque esta vez sí echó fuera y dejó sin pista a Alonso, no como en la primera vez que se habían enfrentado directamente. Pero bueno, en esta serie de peleas, pues Raikkonen ya se le había escapado a Fernando. Pero por ahí estuvo interesante ver esos duelos y más el de Kimi contra Fernando porque son
los campeones veteranos, ¿no? Pareciera que fuera 2005 y 2006, pero pues en lugar de estar peleando por victorias o por podios, estaban peleando simplemente por ni siquiera dentro del top 10, ¿no? Muy curioso. Y ya terminamos ahora sí con los resultados de este gran premio. Y ahora vamos a pasar con los datos curiosos o interesantes estadísticos que nos dejó este gran premio. Y el primero es que hemos visto a Verstappen y Hamilton en el 1-2, ya sea Hamilton por delante o Verstappen por delante, en 27 ocasiones. Y de esas 27 ocasiones, Verstappen ganó en 7, es decir, 7 veces ha quedado Verstappen en primer lugar con Hamilton en segundo. Y de esas 7 ocasiones, 5 han sido en la temporada actual. También mencionar que hasta ahora, y tomando en cuenta ya el Gran Premio de 2021, todos los ganadores del Gran Premio de Estados Unidos en el Circuit of the Americas han largado desde la primera fila de la parrilla. También mencionar que Verstappen no había ganado nunca en Estados Unidos hasta esta ocasión y Red Bull la última vez que había ganado en el Gran Premio de Estados Unidos había sido en 2013. Verstappen lidera ahora el campeonato por 12 puntos y es el mayor margen de ventaja desde Austria. Imagínense cuántas carreras después para que se viera otra vez una ventaja tan amplia, entre comillas, porque sigue siendo pequeña en el campeonato de pilotos. Primera vez que gana un monoplaza motorizado por Honda en Estados Unidos desde que Senna lo hiciera en 1991 cuando el Gran Premio se llevó a cabo en Phoenix. Otro dato curioso es que Hamilton lideró en este Gran Premio de Estados Unidos más vueltas que en las últimas 9 carreras. Si combinamos todas las vueltas que lideró en las últimas 9 carreras antes de Austin, solo había liderado 11 vueltas. Bueno, también con el tercer lugar de Checo Pérez, Red Bull consigue su podio número 200 como constructor. También es la primera vez que Red Bull tiene un doble podio consecutivo, dos dobles podios consecutivos desde que lo hiciera en Malasia y Japón 2017 con Verstappen y Ricciardo. Y por último mencionar que Leclerc quedó en cuarto lugar por sexta ocasión en esta temporada, sin embargo solo ha conseguido un podio. ¿Y cómo quedan? ¿Cómo quedan los campeonatos? Pues el campeonato de pilotos queda en primera posición Max Verstappen con 287,5 puntos, seguido de Hamilton en segundo lugar con 275,5 puntos, solo 12 puntos de diferencia. Tercero es Bottas con 185 puntos. Cuarto Checo Pérez con 150 puntos, que por fin superó a Norris. Norris cae al quinto lugar con 149 puntos. Leclerc cambia ahí con lugares con Carlos. Leclerc ahora es sexto con 128 puntos y Carlos es séptimo con 122,5 puntos. Octavo es Daniel Ricciardo con 105 puntos. Y ya más atrás está Gasly en noveno con 74. Y cerrando el top 10 tenemos a Alonso con 58 puntos. En cuestión del campeonato de constructores, Mercedes lidera con 460 puntos y medio. En segundo lugar está, claro, Red Bull con 437,5 puntos, es decir, 23 puntos por detrás. Le recortó unos cuantos en este fin de semana a las flechas plateadas. Tercero es McLaren con 254 puntos. Cuarto, Ferrari muy, muy, muy cerca con 250,5 puntos. Alpine es quinto con 104 puntos. Alfa Tauri tiene 94 unidades y está en sexto lugar. Séptimo, Aston Martin con 62 puntos. Más atrás tenemos en el octavo lugar a Williams con 23 puntos. Noveno, Alfa Romeo solamente 7 unidades. Pudo haber sumado una en este fin de semana, pero como comentábamos, se le fue a Kimi Raikkonen. Y en último lugar, como es costumbre, tenemos a Haas, que sigue sin sumar un solo punto en este campeonato. ¿Qué sigue
en esta emocionante temporada 2021, pues el Gran Premio de México. Tenemos la fiesta de regreso después de la ausencia en la temporada 2020 y vamos a ver un autódromo con un ambiente espectacular, con esta euforia por Checo Pérez y todos apoyando al equipo Red Bull y en particular al piloto mexicano, que esperemos se motive y pueda dar un gran resultado en este gran premio, que veremos qué es lo que pasa. Si llegara a estar por ahí en disputa por la victoria con Max Verstappen, porque sabemos que también está el campeonato de pilotos de por medio. Veremos si hay órdenes de equipo o qué es lo que pasa. Y bueno, sabemos que ese gran premio es el fin de semana del 5 al 7 de noviembre. Los horarios se publican en la página de Facebook y en la cuenta de Instagram. Si no la siguen o si no le han dado like, los invito. También a que le den like a este video y se suscriban al canal si es que les gustó. Y bueno, hasta aquí llegó el capítulo de hoy. Nos veremos dentro de 2 semanas con el repaso del Gran Premio de México. Yo soy Sergio Montiel. Esto fue El Rincón del Motor. Hasta luego.